Hoy no siento la paz que tuve cuando entendí aquello. Tengo 78 años. Siento los años en cada movimiento, en cada respiración. La piel de mis manos tiene arrugas que no estaban antes. La fuerza en mis brazos ha disminuido. Al caminar por la casa, siento mis rodillas crujir un poco. La sensación no es dolor agudo, sino una molestia constante, como un recordatorio que tengo que moverme con más cuidado. Mi espalda, aunque intento mantenerla recta, se curva un poco hacia adelante por la edad. Es un peso que está siempre ahí, un cansancio que no se va, incluso después de haber descansado. Ahora mismo estoy sentado en mi silla de madera, la que uso desde hace más de 20 años. La madera está lisa y brillante en los lugares donde mis brazos y mi cabeza han descansado. Es una silla firme, pero dura. Mis piernas están estiradas frente a mí, porque si las doblo, la presión sobre mis rodillas es incómoda. Mis pies sienten un ligero frío que sube por mis tobillos, a pesar de los calcetines de lana que llevo puestos. La luz del sol de la tarde entra por la ventana y calienta un poco mi rostro. Siento el calor en la piel, un calor agradable que contrasta con el frío de mis pies. Mi vista, aunque ya no es tan buena como antes, me permite ver los detalles de la pared frente a mí, las pequeñas imperfecciones en la pintura, la forma en que el polvo se asienta en la parte superior del marco de la puerta. Mi oído también ha bajado. A veces necesito pedir que me repitan las cosas, pero en este momento, en el silencio de mi casa, no hay ruido que moleste, solo el tic-tac lento del reloj de la sala. Mi respiración es profunda, pausada. Cierro los ojos un momento y siento el peso de mis párpados. Abro los ojos de nuevo. He orado en esta misma silla, en este mismo cuarto, durante décadas. Mucho antes de esta silla, oraba en otras sillas. Oraba arrodillado junto a la cama cuando era niño, repitiendo las palabras que mi madre me enseñaba. Padre nuestro que estás en los cielos. Cada palabra era un sonido que aprendía a pronunciar. Recuerdo el olor de la ropa de mi madre cuando me arrodillaba junto a ella. Cuando crecí, empecé a usar mis propias palabras. Hablaba de la escuela, de los problemas con mis hermanos, de los juegos en el patio. Contaba cosas sencillas. No sabía si me escuchabas, solo sentía la necesidad de hablar. Luego vino el trabajo en el campo. Oraba bajo el sol, mientras araba la tierra, o en las noches, después de un día agotador. Sentía el cansancio en todo mi cuerpo. Mi voz era a veces baja, apenas un susurro, porque no tenía fuerzas para hablar más fuerte. Oraba por la lluvia para las cosechas. Oraba por la salud de mis animales. Oraba para que los precios fueran justos en el mercado. Algunas veces sentía un alivio después de hablar, una sensación de que las preocupaciones habían sido pronunciadas. Otras veces no sentía nada, solo el cansancio seguía ahí. Después me casé con María. Orábamos juntos a veces, cada uno en su silencio o con sus propias palabras. Orábamos por nuestra familia, por nuestros hijos que fueron llegando. Recuerdo cuando mi hija Ana estaba enferma de fiebre. Oré con una preocupación muy grande. Sentí el temor en el pecho, un peso que no me dejaba respirar bien. Cuando la fiebre bajó, sentí un alivio físico, como si el peso se hubiera levantado de mi pecho. No era una voz que me decía algo, era una sensación en el cuerpo, un cambio en mi respiración. Hoy, mientras te hablo desde esta silla, no siento esa paz específica que tuve en aquel día. Fue hace mucho tiempo, cuando tenía unos 40 años. Había estado atravesando un periodo difícil. Mis cosechas no habían sido buenas. Sentía que el esfuerzo que hacía no se traducía en el resultado que esperaba. Mis hijos estaban creciendo y empezaban a tener sus propios desafíos. Había momentos en los que me preguntaba si había hecho las cosas bien, si mis decisiones de vida, desde elegir el campo hasta casarme y tener una familia numerosa, eran las correctas. No eran grandes dudas, sino pequeñas inquietudes que se acumulaban y persistían. Se sentía como una presión constante en mi mente. Un día, estaba trabajando en el surco más alejado de mi parcela, bajo un sol fuerte. Sentía el sudor correr por mi frente y mi espalda. El olor de la tierra húmeda estaba en el aire. De repente, mientras levantaba la azada, una idea se formó en mi mente. No fue una voz exterior ni una imagen. Fue una comprensión interna, clara y sencilla. Entendí que mi vida, con todo lo que había hecho, con todas las cosas que salieron bien y las que no salieron bien, no era un error, no era una equivocación desde el principio. Era simplemente mi vida. Las cosas que no habían salido bien eran
eran parte de ella, no una prueba de que estaba fundamentalmente mal. Las decisiones que había tomado, aunque tuvieran consecuencias difíciles, no hacían que mi existencia fuera un error. No había un juicio sobre mi valor. Fue una certeza que se sentía en mi cuerpo como una liberación. Mis hombros se relajaron. Sentí que podía respirar más profundamente. La presión en mi mente disminuyó. Fue como si una tensión física se aflojara en mi cuerpo. Y después de eso, vino una paz. Una quietud profunda que se asentó en mí. No era euforia, era una calma estable. Una sensación de que, a pesar de todo, mi lugar en el mundo estaba bien. Esa quietud duró mucho tiempo. Volvía a ella cuando las inquietudes aparecían de nuevo. Ahora, cuando te hablo, esa quietud no está aquí. No es que sienta inquietud, no. Es la ausencia de esa quietud específica. No siento la misma claridad en mi mente. Mis pensamientos van y vienen con más lentitud. No hay esa relajación en mis hombros. No hay esa respiración profunda que sentí entonces. Es una ausencia. No hay una sensación de que las cosas encajen, tampoco de que no encajen. No hay una sensación de lo contrario. Es solo la ausencia de esa paz específica. Mi mente recuerda los hechos de aquel día, pero la sensación asociada no viene conmigo. Recuerdo cuando mis hijos eran muy pequeños. Mis oraciones eran cortas, directas. Les pedía que comieran bien, que no se enfermaran. Luego, cuando fueron adolescentes, mis oraciones se hicieron más largas, con más preocupación por sus caminos, por sus amigos, por sus decisiones. Había momentos en que sentía una preocupación física, un nudo en el estómago. Después de orar, ese nudo a veces se aflojaba. No era una respuesta directa, sino un cambio en mi cuerpo. Cuando se fueron de casa, sentía una tristeza al ver sus camas vacías. Mis oraciones eran por su protección, por su felicidad lejos de casa. Sentía la distancia. Recuerdo a mi esposa, María. Ella no era de muchas palabras, pero su presencia era fuerte. Cuando estaba enferma, mis oraciones eran casi un ruego. Le pedía que se quedara. Sentía el dolor en el pecho, un dolor real, cuando la veía sufrir. Oraba para que no tuviera dolor. Cuando ella se fue, mis oraciones cambiaron. Hablaba contigo de mi soledad, te contaba los recuerdos que tenía de ella. Sentía que mis palabras eran solo eso, palabras al aire, pero las seguía diciendo. Era mi forma de recordarla, de mantenerla presente en mi mente. No esperaba una respuesta de ella, solo te hablaba a ti de ella. El vacío a mi lado en la cama era real, un espacio sin el cuerpo que estuvo ahí por tantos años. El silencio en la casa era más profundo. Mis oraciones eran más silenciosas también. No te pido que me devuelvas la paz de aquel día de inmediato. No te pido una señal ruidosa, un relámpago en el cielo o una voz que escuche con mis oídos. Solo te pido una cosa, y la pido de la manera más sencilla posible. Ayúdame a seguir orando. Ayúdame a sentarme aquí cada día, en esta misma silla, aunque no sienta nada distinto en mi cuerpo o en mi mente. Ayúdame a seguir moviendo mis labios, a pronunciar las palabras, aunque no perciba que llegan a ningún lugar en particular. Ayúdame a mantener esta costumbre, esta rutina que ha sido parte de mi vida por tanto tiempo. No quiero que el cansancio de mis años, ni la falta de una respuesta perceptible, me hagan detener. Quiero seguir buscándote, aun cuando no sienta tu presencia de forma clara. Quiero seguir recordándote, aunque mis recuerdos de aquel día se hayan vuelto menos vívidos, más como una historia que me contaron que como una experiencia sentida hoy. Quiero mantener este acto de hablar contigo, este hábito. Quiero que mis manos sigan descansando en mis piernas mientras mi mente te busca, a su manera lenta y sencilla. Eso es todo lo que tengo que decirte hoy. Ya la luz del sol se ha movido por la ventana y solo queda un pequeño resplandor anaranjado en la parte más alta de la pared. El frío de mis pies parece haber disminuido un poco. Siento el mismo dolor leve en mi espalda baja. Mañana, si me concedes otro día en este mundo, volveré a sentarme en esta silla. Volveré a hablar con mis palabras sencillas. Volveré a buscarte sin esperar nada ruidoso, solo continuar. Gracias por este momento, por esta posibilidad de decir estas cosas.